Hola, soy Julio Martínez Pozo de Sol de la Mañana. Te invito a sintonizar mis comentarios a través de nuestro canal de YouTube para que esté totalmente al día sobre los temas más importantes del país y del mundo. Sintoniza nuestro canal de YouTube Sol FM. Sol 106.5. 6:58 minutos. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la audiencia de Telefuturo Canal 23 y a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas digitales. Entonces, señores, después de saludarlos a todos, desearles pues que vivamos un diciembre conforme a nuestras tradiciones, pero con la mayor prudencia posible, vamos a identificar estos temas. ¿Cómo juzgará la historia a Biden por el indulto de su hijo? La dominicanidad, una forma de sentir y una forma de resistir, decía don Pedro Enrique Sureña. Y entonces, Abinader busca eliminar el hambre y reducir la pobreza. Ese es el contenido de su mensaje. Y señores, estamos hoy con una huelga de fiscales en todo el territorio nacional. Ese tema nos ocupará, pues, entre otros temas en el día de hoy, esta huelga de fiscales, que de ellas vamos a hablar en estos comentarios. Entonces, bueno, voy a empezar por lo de el presidente Biden, el indulto de su hijo, Hunter Biden, que enfrenta varios temas. Hunter enfrenta varios temas. Hay temas que tienen que ver con evasión fiscal y otro tema que tiene que ver con la adquisición de un arma de fuego, que sería, en términos criminales, lo más trascendente en el caso de Hunter Biden. Pero quiero ir primero a los argumentos del presidente Biden para adoptar esta decisión. Dice el presidente Biden lo siguiente: ninguna persona razonable que mire a los hechos en los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión de que Hunter fue puesto en la mira solo porque es mi hijo, dice el presidente Biden. Entonces, sus rivales, dice Biden, intentaron romper a su hijo, que fue enjuiciado de manera selectiva e injusta. Todo esto por la medida que Biden ha indultado a su hijo, que es una de las informaciones. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció, esto fue el domingo, esto fue ayer, que firmó un indulto a favor de su hijo Hunter Biden, que en junio fue hallado culpable de 3 delitos relacionados con posesión de armas, por considerar que sus problemas judiciales fueron instigados por sus adversarios políticos. Biden había dicho previamente que no iba a indultar a su hijo, etcétera, pero ya hemos hablado que la verdad del político es una verdad que está siempre sujeta a cambio, siempre está sujeta a cambio.
Entonces, lo indultó. Lo indultó y ahí hay varias cosas. Ciertamente, este caso adquiere el tipo de tratamiento que se le dio por la condición de Biden, de presidente de los Estados Unidos. Porque en el caso de Hunter Biden hay una serie de atenuantes que no podían dejar de ser ponderadas, evaluadas a raíz de su situación. Esta adquisición de armas es del 2018 y está en el contexto de una crisis familiar, de una pérdida que, sumada a la historia de Hunter, lo pudo haber llevado al colapso. Hay que recordar que de niño perdió a su madre y perdió a su hermanita. Y sobrevivió él y su otro hermano. Eran dos varoncitos, una hembra, más la madre. Biden, el presidente Biden, había sido en esos momentos electo por primera vez como senador de los Estados Unidos, como senador. Entonces, su esposa, cuando digo los Estados Unidos, estoy hablando de un senador federal. Su esposa sale a comprar el arbolito de Navidad y sufre un accidente aparatoso en el que muere ella, muere la niña y los dos niños sobreviven al accidente después de ciertas atenciones, pero afortunadamente los dos niños sobrevivieron a ese accidente. Incluso el presidente Biden cuenta que en una oportunidad había llegado a la conclusión de que él se iba a quitar la vida. Entonces él pasó por el hospital, vio a sus dos hijos y realmente cambió de opinión. Pero en esos momentos el presidente Biden, que no era presidente entonces, sino senador, tenía una intención suicida. Voy a este episodio de la niñez de Hunter Biden para entonces venir al incidente más reciente, al acontecimiento más reciente que lo lleva al colapso, que es el fallecimiento de su otro hermano a causa de un cáncer. Entonces, él entra en una situación de depresión, colapsa, etcétera. En esa circunstancia, él adquiere un arma de manera ilegal. Señores, yo creo que ahí hay cosas que a la hora de haber ponderado ese caso debieron tomarse en cuenta. Porque se trata de un ser humano que en su inconsciente, y también en su conciencia plena, pero sobre todo tiene una serie de cosas ahí que, caramba, bueno. Pero a pesar de todo eso, todo el escándalo y fue juzgado y ya vemos lo que pasó. Entonces, Biden entiende que todo esto le ocurrió al hijo justamente por tratar de atacarlo a él. No es que el hijo no cometiera los hechos, ni yo estoy insinuando que no cometiera los hechos, sino que el tratamiento que se le dio a ese nivel básicamente está asociado con esa situación.
Biden es un hombre que ya no solo va de paso de la presidencia de los Estados Unidos, probablemente él sienta que va de paso de la vida y él no tenía más chance. Él no tenía más chance. Entonces, él, antes de despedirse, indultó a su hijo. Indultó a su hijo. Bueno, ¿quién puede, digamos, criticar, cuestionar esto? No lo va a hacer el próximo presidente de los Estados Unidos, porque al próximo presidente de los Estados Unidos ese precedente se la pone cómoda, porque probablemente el próximo presidente de Estados Unidos también deba hacer lo propio en su propio beneficio, es decir, indultarse. Indultarse. Entonces ahí está este acontecimiento. Yo en eso particularmente no juzgo de manera negativa al presidente Biden. Yo creo que el presidente Biden actuó como le correspondía actuar. No voy a decir que actuó de la manera correcta. No voy a decir que es como le correspondía actuar, que él actuó en ese caso, porque él mismo siempre sustentó que la cuestión de Hunter Biden tenía un carácter político y que era detrás de él que andaba toda esa persecución. Eso es uno de los acontecimientos del día de hoy. Tenemos que estar muy alerta, por otra parte, de la situación en Siria, donde hay una ofensiva que intenta acorralar al presidente sirio Bashar al-Assad y hubo rumores de que supuestamente él había abandonado el poder, pero solo rumores. Solo rumores. El hombre ha resistido una guerra que ya va para 15 años, que es el último reducto de la llamada Primavera Árabe, y está ahí sustentado por dos aliados, Rusia e Irán, que saben que no pueden bajo ningún concepto flojar en este caso. Este es un conflicto que tiene varios componentes que son arrastrados por una crisis de agua, porque todo lo que culminó y llevó a los estallidos de la primavera árabe en el caso sirio fue la sequía, que fue el tema de mayor impacto. Siria ha padecido una sequía que ha empujado a más de 3 millones por debajo de los niveles de pobreza. Y esto conjugado con otra cosa, porque también está el tema religioso, el enfrentamiento entre sunista y chiita, y entonces el contrapeso de las potencias, porque por una parte también están quienes apoyan a los grupos rebeldes en este caso de Siria. Es un conflicto realmente internacional que está en una etapa de ofensiva para tratar de lograr lo que no se ha logrado hasta ahora, que es hacer saltar al presidente sirio. Bueno, señores, entonces vamos inmediatamente con otro de los temas que presentamos aquí. Quiero destacar, cuando mencionaba lo de la dominicanidad, es sobre todo en el interés de destacar un artículo que publicó recientemente Pablo Ulloa. Ese artículo lleva por título El alma dominicana, un legado de libertad y soberanía. Este artículo de Pablo Ulloa. Entonces, en este artículo, Pablo Ulloa cita
a Pedro Enrique Sureña, que es Pedro Enrique Sureña el que plantea lo que usé como título para este comentario. Dice don Pedro Enrique Sureña que la dominicanidad no es solo una lengua o una cultura, sino que es una forma de sentir, una forma de resistir y de soñar. Eso dice don Pedro Enrique Sureña sobre la dominicanidad. Entonces, muy interesante, este artículo fue publicado en el periódico Listín Diario, el alma dominicana, un legado de libertad y de soberanía. Desde el primer trazo en nuestra Constitución, la República Dominicana se proclama libre e independiente de toda potencia extranjera. Estas palabras no son solo un mandato técnico, son el latido profundo de una voluntad colectiva, tejida con sacrificio, sueños y la convicción de que la libertad es innegociable. Y entonces ahí está esta cita que ya referí de don Pedro Enrique Sureña. Bueno, una cita del expresidente Balaguer, cuando el presidente Balaguer decía que la dignidad nacional no tiene precio. No tiene precio. Cuando se habla de pensamiento dominicano, muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué es eso? Porque pensamiento dominicano es todo el que piensa en la República Dominicana. No, pensamiento dominicano es todo lo que se conceptualiza en función de los sustentos de la dominicanidad, que en gran medida esa dominicanidad se ha mantenido viva justamente porque siempre hemos tenido pensadores dedicados a ella. Yo sé que aquí hay gente que ve eso hasta con mofa, porque se definen como unos supuestos ciudadanos del mundo, y ustedes saben que uno de los componentes ideológicos de digamos, de las ideologías, y ahí estoy en una redundancia, de las ideologías que aspiraron a crear, por ejemplo, en el caso de la ideología marxista, que procuraba la desaparición de las clases sociales, la creación de una sociedad sin clase que daría desaparición al Estado. Al desaparecer las clases, iba a desaparecer el Estado. Entonces, esa concesión que tiene mucha influencia en el consciente y en el inconsciente de muchos de nuestros, digamos, opinadores, esto tenía el concepto de que se borraban las nacionalidades, porque se priorizaba en el llamado internacionalismo proletario. Y entonces nosotros no nos dividíamos por frontera, nos uníamos por intereses de clase. Íbamos a vivir bajo un gobierno universal sin clase, que ya ustedes saben que se fue al carajo, de donde nunca debió haber salido. Pero lo que es el sustrato de ese pensamiento queda en muchas personas, y por eso cuando se hablan de ideas nacionales, entonces ven esas ideas nacionales con cierta mofa, porque seríamos más o menos atrasados los que hablamos de ideas nacionales.
bastante atrasado en un mundo supuestamente sin fronteras y sin muros. Hay que proclamarse ciudadanos del mundo. Yo lo que soy es un dominicano. Eso es lo que yo soy. Yo no soy ningún ciudadano del mundo. Yo lo que soy es un dominicano. Eso es lo que yo soy. Entonces, bueno, quería destacar esto antes de que también hay un planteamiento que hace Ulloa, Pablo Ulloa, que es importante para el otro tema que vamos a tratar. Porque el presidente quiere reducir pobreza y quiere reducir el hambre. Eso pasa necesariamente por una reducción de la informalidad. Si estamos hablando de que más del 50% de nuestra actividad económica se desenvuelve en la informalidad, ahí no hay manera de reducir pobreza. Y hay paso a las aspiraciones que ha mostrado el presidente Abinader. El presidente Abinader, en un mensaje, digamos, en un mensaje muy positivo y muy adecuado a la época en la que nos encontramos, pues nos habla de cómo visualiza el futuro dominicano y de cómo gestiona un mejor futuro para la República Dominicana y desde luego pondera algunas de lo que entiende que han sido sus logros. Y él se concentra básicamente en dos aspiraciones. La aspiración dice que reducir la pobreza, que la pobreza se coloque como máximo en un 15%. Un 15%, y que la extrema se quede en el 1 o por debajo del 1%. ¿Dónde están actualmente? La pobreza, de acuerdo a nuestra medición del 2023, andaba justamente en un 23%. Y la pobreza extrema en un 3.7, 3.8%. El presidente está hablando de dejarla en 1% y la otra en 15%. Es decir que aspiraría a bajarle 8% a la pobreza. La meta en términos de lo que se está haciendo parece un tanto desbordada. Parece desbordada porque se deberían estar produciendo cosas que no se están produciendo. Sí, él habló de sectores en los que usted puede sustentar esa esperanza de crecimiento. ¿Por qué no fue tampoco que él ha dejado esto en el aire? Él nos habla, por ejemplo, sabemos que podemos lograrlo porque estamos sentando las bases con estrategias como la del nearshoring, la expansión de exportaciones, la atracción de inversión extranjera y el crecimiento de las zonas francas y el turismo que nos llevarán a cifras históricas de desarrollo económico. Bueno, esas cosas, presidente, las hemos venido haciendo desde hace tiempo y su gobierno las ha continuado y sin embargo nuestros niveles de pobreza se han mantenido más o menos altos. Lo del nearshoring es un concepto que sobre todo después de el desabastecimiento que creó la crisis del COVID y acontecimientos posteriores como la guerra en Ucrania, pero además el deseo que tiene Estados Unidos de
neutralizar a China después que contribuyó a convertirla en la principal fábrica del mundo, llevan a pensar de que Estados Unidos va a fortalecer la producción en sus cercanías y que nosotros podemos beneficiarnos de eso. De eso es lo que estamos hablando como básicamente cuando se habla del nearshoring. Perfecto, perfecto. Pero el tema de la informalidad, es una barrera. Con una informalidad de más de un 50%, ni pensar que ninguna de esas metas se puedan cumplir. Y además, con el tema de que tenemos unos sectores productivos sustentados en mano de obra ilegal, que eso también impacta porque esa mano de obra ilegal entonces crea otro tipo de presiones que difícilmente hacen reales esas cifras nacionales sobre la pobreza. Difícilmente la hacen reales. Entonces, es variar una serie de cosas. El tema no es solamente del ingreso monetario, porque nosotros estamos hablando de reducción de pobreza, pero cuando vamos a ver dónde que hemos reducido pobreza, estamos hablando de que hemos reducido pobreza por el impacto que tienen unos planes sociales. Señores, el que ha reducido pobreza porque recibe ayuda es más pobre todavía. Es decir, el que recibe, el que superó la pobreza por las ayudas que recibe es más pobre todavía. El que recibe ayuda es pobre. El que recibe ayuda es pobre. El que vive de ayuda es pobre. El que vive de motoconcho es pobre. No importa lo que gane. Porque la pobreza no solo es un tema monetario. Implica sociabilización, implica una serie de cosas que la aporta la dignidad que transfiere el trabajo que usted realiza. Entonces, yo creo que es positivo que tengamos metas, que tengamos planes. El asunto es discutir cómo lo logramos. De todas maneras, pues este mensaje del presidente es un mensaje de Navidad. Es un mensaje de Navidad y es un mensaje como le corresponde a un líder. Le corresponde a un líder. El líder lo que tiene que proyectar optimismo y él sabe que el optimismo tiene su impacto y puede contribuir a transformar ciertas realidades. Quiero referirme a la huelga que tenemos hoy a nivel nacional de los fiscales. Fiscaldón, que es una de las dos asociaciones de fiscales, ha convocado a esta paralización. Y aunque la ha convocado una sola de las dos organizaciones que agrupan a los fiscales, pues el ánimo es que sea acogida por todos los fiscales. Pero a propósito, hay una comunicación y un llamado que ha hecho la procuradora Miriam Germán, que lamentablemente no fue acogido y la paralización se mantiene de todas formas, porque Miriam Germán está haciendo una convocatoria. A todos los consejeros está haciendo una convocatoria Miriam Germán con la finalidad de discutir la situación que está planteada con esta
estos reclamos de los fiscales. Ella dice, como es de conocimiento de todos, no me encontraba en el país, ya que estaba en el extranjero cumpliendo una agenda institucional atinente a nuestras funciones. A pesar de la distancia, como siempre, he estado pendiente de todo lo relativo a la institución, lo que me ha permitido conocer sus demandas en lo referente a temas de reivindicaciones laborales y del desarrollo de la carrera del Ministerio Público, la cual hemos respetado y tomado medidas puntuales para fortalecer. Pero el motivo de esta misiva no es una rendición de cuentas, sino iniciar una mesa de diálogo integrada por los convocados, con el objetivo de que el próximo lunes 2 de diciembre a las 2:30 de la tarde se reúnan y puedan exponer sus puntos, ser escuchados y tratar de llevar propuestas consensuadas en la medida de lo posible a la reunión del Consejo Superior del Ministerio Público a la que están convocados, la cual se efectuará el martes 3 de diciembre a las 11 a.m., hora antes indicada, pues aplica para quienes no son consejeros. Entonces, cada asociación puede estar representada por 3 integrantes. Es oportuno reiterar que, como siempre, estamos en la mejor disposición de escucharlo, de tomar las acciones y las decisiones necesarias y posibles para crear mejores condiciones para laborales y de servicio. A la reunión antes referida debería asistir la Secretaría General para levantar acta. Les exhorto a realizar un diálogo constructivo, objetivo, respetuoso y que permita entre todos seguir fortaleciendo el Ministerio Público. Señores, en gran medida yo apoyo las reivindicaciones que están planteando los fiscales, pero entiendo que debieron acogerse a este llamado a diálogo en el día de hoy y haber dejado sin efecto esa paralización. Esa paralización tiene un efecto perverso, porque vamos en la misma onda de los maestros, vamos en la misma onda de los profesores. A los fiscales esa huelga no le afecta. Esa huelga le afecta a todos los infelices que tienen casos pendientes, que hoy esos casos tienen que ser pues pospuestos, sabrá Dios para qué fecha. Y eso le causa una gran afectación. Ellos por lo menos han dicho que van a atender los casos de plazos fatales. Que van a atender hoy los casos de plazos fatales. Pero esa es una huelga, ese es un tipo de huelga que se hace contra los más pobres. Es decir, yo estoy reclamando mi derecho, afectando los derechos de los más pobres. Eso es perverso. Eso siempre es perverso, sobre todo cuando hay todavía espacios de diálogo abierto. Hay espacios de diálogo abierto. Ellos están reclamando que el Poder Ejecutivo se integre a esta discusión. Eso es un error. El Poder Ejecutivo no busca nada en esa discusión, aunque en última instancia, el Consejo Superior del Ministerio Público tenga que dirigirse a las instancias que manejan el presupuesto para poder aprobar las reivindicaciones que se concreticen. Pero este es un asunto que primero tiene que ser consensuado por el Consejo Superior del Ministerio Público y tratarse en el Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces se está convocando ese consejo. Se ha pedido que cada quien vaya, que lleve su propuesta y que se creen las condiciones. Entonces, sobre esa base, si después no se cumple lo que se aprobó en el Consejo Superior del Ministerio Público, o se ignora o no hay espacio para eso, pues vámonos con otras acciones que ojalá no sean volver a huelgas como esta. Ojalá no sean volver a huelgas como esta. Señores, los fiscales, la situación que proclaman, el país entero debería apoyarlo.
¿Cómo podemos estar hablando de Ministerio Público independiente si el fiscal llega a la hora de pensión y no se atreve a pensionarse porque los ingresos lo mandan a pasar hambre? ¿Cómo podemos estar hablando de independencia del Ministerio Público si ante una enfermedad hay que salir a hacer colecta? No podemos estar hablando de independencia en esa situación. Ellos se quejan también de otros aspectos que tienen que ver con los concursos, etcétera. Pero en términos de las reivindicaciones, para mí las más importantes son las que tienen que ver con la jubilación y la pensión. También en términos de los ingresos, que no es verdad que no han sido revisados hace 15 años, eso no es verdad. Los salarios fueron mejorados en la gestión de Francisco Domínguez Rito, fueron mejorados en la gestión de Jean Alain y fueron mejorados al ingreso de Miriam Germán, independientemente de que todavía puedan seguir siendo mejorados, pero por lo menos la parte salarial ha tenido ligeras mejoras y puede mejorar a un poco más, pero lo insoportable, lo insustentable es que esa gente esté trabajando sin jubilación y sin un régimen de pensiones. Eso es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. Ahora, esta huelga de hoy debieron haberla dejado sin efecto, porque no tiene razón de ser si hay una convocatoria para tratar los temas por lo que ellos están haciendo la bendita huelga. Cambio y fuera.